Hola a todos, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. El texto bíblico de esta semana es el del Hijo Pródigo. Este texto bíblico nos habla de cómo un hijo le pide la parte de su herencia a su padre y este hijo se va a otro lugar, a otra región a vivir y empieza a gastar todo este dinero, lo malgasta y empieza a tener una vida de libertino. Luego, en esa región donde él estaba, empezó una época de necesidad y él también empezó a pasar necesidad. Y en ese momento él empieza a reflexionar, a pensar en todo lo malo que había hecho. Y se arrepiente mucho de todo lo que hizo, de todos los pecados que cometió. Y decide volver a la casa de su padre, pedirle perdón y que lo recibiera de vuelta, incluso ni siquiera como su hijo, por último que lo recibiera como uno de sus trabajadores. Este hijo se pone en camino a la casa de su padre y al momento de llegar le pide perdón, arrepentido y que lo reciba de vuelta, por lo que este padre le responde recibiéndolo con los brazos abiertos, perdonándolo desde el primer momento y lo viste, le pone joyas y esto también es como un símbolo de restaurarle la dignidad a este hijo. Y luego celebran con una fiesta, un banquete, mataron animales incluso para recibir a este hijo que estaba perdido y había vuelto. Eso es a grandes rasgos el texto bíblico y que nos deja una reflexión muy bonita, ya que Dios es como este Padre, siempre está esperando que nosotros volvamos a Él y nos va a estar recibiendo con los brazos abiertos y nos va a perdonar, siempre, ya que Él jamás se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón, pero Él siempre va a estar ahí con los brazos abiertos esperando que volvamos a Él. Y nos perdona especialmente en un sacramento que ya hemos hablado de él, que es el sacramento de la reconciliación, del perdón o más conocido como la confesión. Ahora, en este texto bíblico nosotros podemos ver los pasos que nosotros debemos tener para tener una buena confesión. En primer lugar, podemos ver cómo este hijo examina su conciencia y piensa en los pecados que ha cometido. Nosotros tenemos que hacer lo mismo cuando nos estamos preparando para la confesión. Tenemos que hacer un examen de conciencia, hacernos algunas preguntas que nos ayudan para que nosotros podamos ver qué pecados hemos cometido. Luego podemos ver en el texto bíblico que este hijo se arrepiente de corazón. Y nosotros, cuando nos estamos preparando para la confesión, también tenemos que sentir arrepentimiento. Queremos recibir este perdón, estamos arrepentidos de todo lo que hicimos verdaderamente. Luego, en el texto bíblico vemos que el Hijo tiene el propósito de cambiar y de ser mejor. Por lo mismo quiere volver de nuevo a la casa del Padre. Nosotros también tenemos que ir con este propósito, el propósito de cambiar y de ser mejores, de no volver a cometer estos pecados, estas cosas malas que hicimos. Luego podemos ver que el hijo dice a su padre sus pecados, le dice que ha pecado contra él, etc. Nosotros también, en el momento en que nos estamos confesando, les decimos al sacerdote todos nuestros pecados, ¿cierto? Recuerden que no es el sacerdote quien perdona los pecados, sino que es Dios a través del sacerdote quien nos perdona. Luego podemos ver que el Hijo celebra el perdón del Padre, ¿cierto? En esta celebración que le hicieron, este banquete, etc. Nosotros, luego de confesarnos, también cumplimos una pequeña penitencia, que puede ser una oración o alguna acción que debamos hacer. Pero después de confesarnos, nosotros nos sentimos livianitos, nos sentimos felices, porque Dios nos ha perdonado. Así que también celebramos esto que es el perdón de Dios. Ahora, en la Eucaristía también hemos visto muchos momentos en donde nosotros le pedimos perdón a Dios o nos reconocemos pecadores,
pero hay un momento en donde reconocemos nuestros pecados y también invocamos la misericordia de Dios. Y es cuando nosotros oramos o recitamos recitamos el Cordero de Dios, que esta oración se reza antes de ir a comulgar. Sí, y es cuando se dice: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Luego el sacerdote sigue la oración, pero ese es el Cordero de Dios. Así que eso, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, les deseo una muy bonita semana y un excelente nuevo encuentro. Chao, que estén bien.